Señor, venimos a tu presencia a suplicar y a rogar oportuno socorro, misericordia. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, que podamos comprender tus misterios, que podamos comprender en la situación en la que nos encontramos, que podamos comprender, Señor, que necesitamos más y más de ti, Señor. Que conforme vamos conociéndote, Señor, nos vamos dando cuenta de cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Te pedimos que obres en los corazones de las personas que escuchan estas prédicas, estas enseñanzas, Señor. Te pedimos también por la congregación, Señor, y por las personas que no te conocen, Señor, que puedan conocerte, que puedan realmente ser tocados por tu Espíritu, convencidos por tu Espíritu, para que ellos vengan en arrepentimiento ante ti, Señor. Pedimos que en esta tarde-noche, Señor, tú seas glorificado, enseñado en esta prédica, Señor, y que tú, Señor, seas el que cambie las vidas. Pedimos, Señor, que a través de esta prédica, Señor, pues la gente pueda realmente hacer una nueva vida, Señor, tomar tu sistema, Señor, abandonar ese sistema, Señor, que no nos lleva a ti, sino nos aleja de ti, Señor. Te damos gracias, pero sabemos que de antemano, Señor, tú vas a obrar en cada corazón, Señor. Pedimos que suavices los corazones, Señor, para que ellos crean, Señor, para que ellos se conviertan, para que ellos crezcan, los que ya son, Señor, y verdaderamente empiecen a aplicar la vida a sus palabras, Señor, a tu palabra, Señor, que vuelvan a ser esas personas que realmente quieren glorificar tu santo nombre con sus vidas, Señor. Señor, te damos gracias por el día, nos has dado la vida, nos has dado la salud, nos has dado los alimentos, el deseo de buscarte, Señor, el deseo de escuchar tus enseñanzas. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer de tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy es jueves de oración. Jueves de oración, todos los jueves damos una prédica. Y terminando esa pequeña prédica, pues damos una lista a la congregación de las peticiones de oración, porque ahorita estamos pues en casa, cada quien en su casa, pero en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, los jueves oramos por las peticiones que el Señor ha puesto en mi corazón y también por las personales. Para las personas que como siempre les invitamos que quieran participar con nosotros, hasta ahorita pues no veo que alguien quiera participar en las oraciones. Recuerden que las oraciones son muy importantes para el Señor. Necesitamos ayuda de las personas que en verdad quieran orar, y pues pídanme las peticiones para mandárselas a través del Facebook. Allá es donde subimos la prédica, por ahí de las 6:30 la subimos. Terminando la prédica, pues obviamente tenemos un tiempo para orar. Lo ponemos a las 9 de la noche en puntito. Espero que pues hayan personas que de verdad quieran ser adoradores en espíritu y en verdad y quieran unirse en oración con nosotros. El tema que vamos a ver hoy le puse desorden mundial. Algo así como un caos que está sucediendo. Y pues vamos a enfocarnos ahorita en la segunda carta de Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si me acompañan a abrir sus Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este va a ser nuestro texto. Tenemos que analizar que existe una alteración al orden que Dios estableció para que el hombre gobernara en esta tierra a través de su palabra revelada. El mundo pues prácticamente está en un caos total, o sea, un desorden mundial. Y es lamentable porque no nos hemos dado cuenta que nosotros hemos cooperado en poner una piedra más para hundir la barca de cada persona, o sea, la vida de cada persona. Y es muy malo y muy destructivo porque estamos en una especie de ceguera que no nos permite darnos cuenta que lo que es moralmente malo lo hemos tomado o lo hemos llamado bueno.
Y lo que es moralmente bueno, lo hemos tomado y lo hemos llamado malo. Y muchos se preguntan, ¿y cómo es eso? Por ejemplo, en las escuelas se les ha permitido a los niños decidir vestir como ellos quieran. A la niña le han dado la autoridad de decidir vestirse como niño y al niño le han dado la autoridad de decidir vestirse como niña. Aún su ADN demuestra lo contrario, aún en contra de la autoridad de sus padres, han quitado la autoridad de sus padres y se la han dado a niños que no tienen una conciencia bien definida, bien madura entre el bien y el mal. Esto trae consecuencias. Han hecho que Dios se salga de las escuelas. Han hecho que Dios se salga del gobierno. Han hecho que Dios se salga de las familias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno tiene el poder para deshacer esa tremenda falta, pero al contrario, lo ha apoyado en la mayoría de los países. Hemos cometido el gran error de permitir que los maestros en los colegios no disciplinen a los alumnos cuando hacen algo incorrecto. Se ha decretado cárcel para el maestro que toca a algún estudiante por portarse mal. Los padres también, si disciplinan a sus hijos, serán demandados al Ministerio de lo Familiar. Si los padres prohíben al hijo comprar marihuana, será demandado al ministerio de igual porque es medicinal. ¿Hasta dónde hemos llegado? Las personas adultas 30 años atrás no permitían que delante de ellos se hablara con un lenguaje vulgar, ni se permitían los malos modales como las groserías, esas palabras obscenas, los insultos. Se disciplinaba, se corregía inmediatamente. Hoy día esto es terrible y mucha culpa ha sido de nosotros mismos, pero también ha sido culpa en parte de la psicología. Según la ciencia es una ciencia y esta psicología no es una ciencia. ¿Por qué? Porque no es comprobable. Esta psicología, fíjense hasta dónde ha llegado. Ha determinado que el uso de estos malos vocabularios, el uso de estos malos modales, son signos de inteligencia y característica de alguien que se comunica con gran eficacia. Ellos han determinado que disciplinar correctamente, no estoy hablando de la violencia, sino de disciplinar correctamente, para ellos causa un grave daño a la autoestima del ser humano. Ahora bien, el pastor David Barceló ha dado una observación muy buena, una enseñanza muy buena sobre la psicología. Ha hablado que la psicología no es una ciencia. Él enseñó que la psicología no existe ni es una ciencia porque no hay psicología con P mayúscula, dice él, sino psicologías. Dice él que existen más de 300 escuelas diferentes con puntos de vista totalmente diferentes. Sabemos que Freud, Skinner, Watson, Rogers y varios más tienen diferentes enseñanzas, diferentes escuelas, hablan de diferentes enfoques y lamentablemente se contradicen. Y lo peor de todo es que todos ellos juntos van en contra de la palabra de Dios. La ciencia en sí no se contradice. No vemos en las matemáticas ni en la física una contradicción, pero sí hay contradicciones entre los grandes psicólogos de la historia. Ellos constantemente están en desacuerdo. Hay muchos grupos psicológicos donde según la escuela son las filosofías. O sea, filosofías de ayuda totalmente diferentes, filosofías personales diferentes debido a la escuela. Así que hay tantas psicologías como psicólogos. Y una evidencia, dice este pastor, que es el subjetivismo que hay en todas. O sea, todo es subjetivo. Todo se supone en base a la observación o a lo que tú digas. De esa manera el diagnóstico puede ser diferente, puede ser falsificado, porque no hay una prueba de comprobación, como cuando te haces un examen de sangre. No hay una prueba como esta. Y un ejemplo, pues, es la depresión. Se menciona que si aparecen síntomas como la pérdida de apetito, como la falta de sueño, como las ansiedades, en el transcurso de esas 2 semanas se va a diagnosticar como depresión. ¿Y de dónde sale este criterio de las 2 semanas? Sale porque
si es por más tiempo, por ejemplo, que sea 1, 2 o 3 meses, pues ellos van a perder tiempo, van a perder el sacar el dinero, el cobrar, porque la industria farmacológica está detrás de todo esto, ganando millones y millones. Y tristemente el gobierno apoya porque se beneficia de esto, mientras genera impuestos, ellos están recibiendo y les está beneficiando. Lamentablemente no se quieren dar cuenta de cuánto daño están causando a la humanidad. Y esto no elimina la culpa de los padres en general. Este pastor David Barceló cita primera de Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21, que dice que debemos tener cuidado de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Pablo estaba hablándole a Timoteo. Timoteo era su discípulo, pero ya era un pastor. Y le dice a Timoteo que tenga cuidado de escuchar palabrerías mundanas y vacías y argumentos falsos que se oponen a la verdad absoluta de Dios. Porque estos que profesan esta clase de argumentos, le decía Pablo a Timoteo, y esos conocimientos se han desviado de la fe. Estas cosas desvían de la fe. Y es triste que muchas iglesias usen la psicología. Es triste que recurran a un consejo vano de un hombre que creó él mismo esos argumentos sin conocer a Dios y sin ser inspirado por el Espíritu Santo. Aunque digan ser cristianos, pero usan la psicología, la mezclan entre la palabra de Dios y esto se vuelve una corriente totalmente peligrosa que puede llevar a la perdición. De hecho, que lleva a la perdición. La palabra de Dios tienes que entender que es suficiente. Lo acabamos de leer en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. No necesitamos nada más. No necesitamos otras opciones. Si las buscamos en otros lugares, si buscamos el consejo en otros lugares, estamos evidenciando que Dios no es suficiente para nuestra vida en esta tierra. Solo confiamos en su suficiencia para llevarnos al cielo cuando moramos, pero no confiamos en su suficiencia de dirigir nuestras vidas en esta tierra. Y si ese es tu pensamiento, creo que no ha habido un verdadero encuentro con el Señor Jesús. El hombre cree que hace ciencia con un corazón entenebrecido. Y ese corazón entenebrecido solo te aleja de Dios. Los psicoterapeutas son filosofías humanas, inventadas por ateos como Freud, Watson, Skinner, Rogers y otros más, dijimos. Ahora hay que saber de ellos que ellos todos van en contra de Cristo. Ellos no creen en el Señor. Ellos no creen en la palabra. Ellos creen en su propia sabiduría. Y por eso el Señor eligió lo más vil, dice Corintios, 1 Corintios, eligió lo más vil del mundo para avergonzar a lo más sabio, que son estos hombres. Así que el que crea que la psicología es la opción, el que crea en la psicología, déjeme decirle que esas personas que creen en ella están en contra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 7, Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Designios, planes, ¿ok? Propósitos, planes. Eso quiere decir que si nuestra mente es puesta en cualquier otro pensamiento que no sea la Biblia, en cualquier otra filosofía, en cualquier psicología, somos enemigos de Dios. Porque estas psicologías o cualquier argumento fuera de la palabra de Dios no se sujetan a la palabra de Dios, sino al hombre. Y que el que es obviamente enfocado en esto es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no está buscando la verdad de Dios, porque no quiere sujetarse a la palabra de Dios y por eso busca otras opciones. Mucha gente, ¿qué pasa? Se deprime, mucha gente se quiere suicidar, mucha gente quiere abortar. La psicología no es la cura viene del único mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo Jesús. La cura la podemos buscar en esa palabra nos guía a Cristo. Y es terrible que el mundo viva engañado y se haya entenebrecido su conciencia. Pablo dice que se ha cauterizado, o sea que ya no saben discernir bien entre el bien y el mal. Ya no saben qué es bueno, ya no saben qué es correcto. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque han participado, han permitido que a lo que es malo, lo han permitido, lo llamen bueno, se han acostumbrado. Como cuando metes una ranita a cocer en una olla, pues le ponen el fuego lento.
y esa ranita pues siente calientito, así como un baño, así, bien rico, ¿no? Y el cocinero empieza a subirle, el chef empieza a subirle poco a poco, hasta que ya, pues prácticamente las coyunturas y todo eso como que ya no pueden moverse, y ya no pueden salirse, y ahí se mueren. Y las personas hoy día eso están haciendo, se están aclimatando a lo malo, y ya lo llaman bueno. Ya ver una película con puras porquerías de inmoralidad sexual o puros narcos y cosas así, ya la gente lo ve como algo bueno. Es más, ya quieren hacer esas cosas. Y esto es malo. Entonces Pablo le llama cauterizarse la conciencia. Entonces, esto es lo que no debemos hacer, participar, porque el participar, el permitir que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno, pues obviamente causa esta conciencia entenebrecida. Y mucha gente lamentablemente luego le echa la culpa a Dios y es culpa de ellos mismos. Ellos están tomando la decisión de elegir. No se dan cuenta que la misma humanidad ha alejado a Dios y ha sacado a Dios de sus vidas. Tienes que recordar algo. Dios no quiere obligarnos a buscarlo. No quiere. Pero tiene derramando su gracia. Esa gracia es la que nos hace decir, mira, aquí estoy para ustedes cuando ustedes quieran. Aquí estoy. Pero Él no quiere obligarnos a buscarlo. Por eso cuando vivimos como queremos, cuando decidimos leyes como la filosofía, la psicología, cosas como estas, nos enfocamos en ellos, Él se aparta. Él se aparta, ¿por qué? Porque Él respeta tu decisión. Él no te va a forzar. Él no quiere un robot que lo siga. Él quiere que tú tomes una decisión y te da una conciencia y te da una voluntad para ir, una conciencia para decidir y una voluntad para hacerlo. Entonces, ¿qué logramos cuando nos enfocamos en la psicología y en otras cosas como esas? Pues obviamente se aparta, logramos que es como decirle a Dios, salte de nuestras vidas, no queremos nada contigo, no te necesitamos. Pero cuando pasa una tontería, una tragedia o algo así, ¿qué pasa? Y digo tontería porque nosotros la hacemos. No queremos tomar la responsabilidad, lo culpamos a Él. Y decimos, no, que Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Entonces no podemos culpar a Dios. Sí es cierto que Dios es bueno, sí es cierto que Dios es santo, pero también es cierto que Dios hace justicia. Y te ha dado esa conciencia que puedes ver entre el bien y el mal, y te ha dado esa voluntad para que elijas qué camino tomar. Y Él respeta esa decisión. Queremos que nuestras vidas y que nuestras familias sean bendecidas. Todo el mundo quiere eso. Pero ¿cómo podría ser posible si a Dios le hemos gritado con nuestras acciones que no se meta en nuestras vidas? Aunque no lo hayas dicho audiblemente, pero con el simple hecho de vivir a tu manera, porque siempre eso dices, yo a mi manera, de vivir a mi manera. ¿Cómo tengo el atrevimiento de decirle que nos bendiga? ¿Cómo puedo decirle, Señor, bendíceme? Si realmente le he dicho, no te metas en mi vida. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición, que nos dé su protección, como en estos tiempos que pedimos su protección, cuando le hemos exigido que nos deje vivir a nuestra manera, que nos deje estar solos? Madeleine Murría O'Hare, creo que así se pronuncia, promovía el ateísmo, persona que no creía en Dios, lo promovía por todos lados. Esta mujer se enfocó en sacar a Dios de las escuelas, hizo todo lo posible, juntó gente, se quejó, promovió que no se enseñe, que no se ore a Dios en las escuelas, y millones de personas votaron a favor. Hoy día pasa lo mismo acá en México. Muchas personas se quejan cuando se intenta meter a las escuelas la palabra de Dios, cuando se intenta llevar las Biblias, que es donde se da a conocer a Dios y por qué necesitamos de Dios. Lamentablemente la gran mayoría de los seres humanos, solo cuando ven las cosas muy feas, cuando ven las adversidades viniéndose encima de ellos, cuando ven que se acabaron todas las opciones, es cuando recurren, cuando buscan a Dios.
Y este sistema de buscar a Dios cuando ya no quedan opciones es un sistema que por culpa del mismo ser humano pues se ha dado, porque Él lo ha enseñado desde tiempo atrás. Ha enseñado a poner a distancia a Dios y solo buscarlo cuando no quedan más opciones. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Lo voy a parafrasear. No lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Nos dice ya que menciona mandamientos y normas de Dios. Él mandó esos mandamientos a los antepasados para que los enseñaran a sus hijos, a todos sus descendientes, para ponerlos en práctica. A todos sus descendientes, para ponerlos en práctica. No solo es que llenarse o obtener el conocimiento, sino practicarlo, vivirlo. Y dice que donde estés, que practiques esos conocimientos. En tu casa, donde vayas, practicas esos conocimientos para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que Él dio. Y para que disfrutes de una larga vida. Hay unas promesas muy bonitas acá, pero no pueden venir sin hacer lo que Él te está pidiendo. Dice ya, esfuérzate a obedecer, porque así te va a ir bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan provisiones, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Aprende a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es un conocimiento, grabarlo significa que lo empieces a vivir. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te doy, que hoy te mando. Le dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, o sea, llévalas donde sea, donde estés, en tu corazón, vívelas. Dice, llévalas en tu frente como una marca, dice, escríbelas en los postes de tu casa, en los portones de tu ciudad, o sea, que no se te olvide, que donde voltees puedas ver la palabra de Dios. Todo esto se ha dejado de enseñar y las consecuencias por la desobediencia se han visto venir sobre la humanidad. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos para vivir en este mundo caído. ¿Y cuántas personas han sido violadas? ¿Cuántas personas han sido asesinadas? ¿Cuántas personas roban? ¿Cuántos odian al prójimo porque no buscan de Dios? No buscan el conocimiento y la gracia de Dios. ¿No se dan cuenta que necesitamos ser salvados por Cristo Jesús y conocer el camino que debemos llevar? De veras que nos evitaríamos tantas tragedias, tantas desgracias. La Biblia nos muestra nuestro pecado, nos confronta cuando nos muestra nuestro pecado, nos confronta y nos da también esperanza en el Salvador, que es Cristo Jesús, quien hace nuevas criaturas. Cuando tú te conviertes a Cristo, empiezas una vida nueva, lo viejo pasó, eso quedó sepultado, eso quedó clavado en la cruz, ahora es una criatura nueva, una criatura en Cristo que camina tras las huellas de Cristo, en el sistema de Cristo, buscando la santidad. La Biblia nos enseña, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Cuántos divorcios hay? ¿Por qué? Por las infidelidades, por el adulterio. ¿Cuántas de estas cosas pudieron evitarse si se enseñara en todos los hogares la palabra de Dios? Si conocieran a Cristo y se convirtieran a Él, ¿cuántas cosas de estas se hubieran evitado? Si en las escuelas se enseñara la palabra y recurríamos a la palabra como consejo, no a una falsa base científica como la psicología, no a otras cosas que nos pueden aconsejar, no, a la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el doctor Benjamin Spock dijo que no deberíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. La autoestima es antibíblica, el ser humano ya se ama demasiado. ¿Quién cuando va al súper no escoge lo mejor para él? ¿Quién cuando va a comprar una ropa no escoge lo mejor para él? ¿Quién cuando va a comprar un celular no escoge lo mejor para él? La autoestima ya la tienes. El problema es que aprendas a amar a las personas como a ti mismo y dejes de ser egoísta.
Esta autoestima es antibíblica, va en contra de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Se oye fuerte, pero es necesario. Dios es sabio. Dios, tú no puedes ser más sabio que Dios. Eso quiere decir, te lo voy a interpretar, eso quiere decir que lo corrijas cuando sea necesario. Pero dice, procura no hacerle daño al ejecutar ese castigo. Procura no hacerle daño al ejecutar esa corrección o esa disciplina. Hazla por amor, no con ira. No se te vaya a pasar la mano y lo guíes a muerte. ¿Por qué? Porque tanto le puedes hacer un daño físicamente, como también lo puedes desviar, que en su vida haya violencia y sea un hombre violento o una mujer violenta. Entonces, acá está la instrucción divina. Y si las personas siguieran estas instrucciones, créeme que sería otra cosa en sus vidas. Y la humanidad sería otra cosa. Lamentablemente las personas apoyaron a ese doctor, dijeron que los expertos saben lo que están diciendo, y dieron votación de que estaba bien. ¿Y qué creen que pasó más tarde? El hijo de este doctor Spock se suicidó. Y así como este muchacho, muchos han caído en lo mismo. Y todo esto por no buscar a Dios y su consejo y seguirlo. Porque no nos gustan los métodos de Dios. Porque no nos gustan sus enseñanzas, porque queremos oír y hacer cosas que nos agradan y que son egoístas y convenientes para nuestra felicidad. Es por eso que hay tanta desgracia. El consejo de Dios no tiene que gustarnos, hermanos, no tiene que gustarnos. Fuimos creados y fuimos redimidos para sujetarnos a su palabra, sujetarnos a Dios mismo, y glorificamos su santo nombre obedeciendo. Y otro punto que es muy lamentable es cómo se ha promovido el aborto en todo el mundo. Demos gracias a Dios por esos hombres que gobiernan, que han anulado esos decretos porque se sujetan a Dios. He visto testimonios de gobernantes de otros países que se rindieron a los pies de Cristo Jesús y están en la brecha luchando por cambiar el sistema mundano por el del reino de Dios. Estados Unidos es un mal ejemplo para México y para muchos países. Se imita mucho de ellos, se imitan sus conductas, y sus conductas la mayoría son malas. Estamos para imitar lo bueno, no lo malo. Imitan el libertinaje, y ellos en su libertinaje, ¿qué hacen después de su libertinaje? Quieren remediar con un aborto. Y ahí hay clínicas por todos lados para esto. La ley lo aprueba. No se dan cuenta del asesinato que están cometiendo o que van a cometer si van. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento bíblico, la palabra de Dios, el consejo divino de Dios. El Señor dijo en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Señor dijo esto a Israel cuando lo hizo. Los abortos en Estados Unidos son permitidos, y los padres han apoyado esto. Ellos apoyaron, dijeron que estaba bien, y lo peor es que en las escuelas se fomentan estas cosas. Los maestros, lo que son las directivas, dicen, los muchachos siempre van a ser muchachos. De todos modos van a hacerlo, así que vamos a buscar una solución, según ellos, Según ellos la solución, su sabiduría humana. Buscan el consejo humano, la sabiduría humana. ¿Y qué hicieron? Dijeron, vamos a darles preservativos. A todos los alumnos vamos a darles preservativos, los que quieran, para que puedan divertirse al máximo. Y así no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. Y esto hoy se vive aquí en México. México imita las malas costumbres, las malas situaciones o vidas que llevan en Estados Unidos. Todas sus películas son inmorales, la mayoría. El internet está cada vez peor. Ya no hay pudor.
Ya no hay modestia, la mujer ha perdido el respeto y también es culpa de ella porque no se da a respetar. Por eso no se respeta en general a las mujeres a veces, por cómo visten. El hombre, ¿qué pasa? Se la pasa enfocándose en lo inmoral y pues ve a la mujer de esta manera vestida y la ve como un objeto y no como lo que realmente es. Debe ser realmente un vaso frágil. Dios creó a la mujer como un vaso frágil. No para lastimarla, no para ofenderla, para guardarla, cuidarla y tratarla como vaso frágil. El hombre, lamentablemente, no lo hace y la mujer da pie a veces. No generalizo, pero hay mucho de esto. Las películas, los programas de televisión, las revistas, el internet, la mayor publicidad que se da en estos medios de comunicación son malas y las llaman buenos. Y yo no estoy diciendo que la tecnología sea mala, pero hay que darle un buen uso. Pero sí hay circulando en estos medios de comunicación, en todas esas redes sociales, cosas que son muy feas, de verdad, muy malas a los ojos de Dios. Promueven violencia, a Dios no le gusta la violencia, promueven inmoralidad sexual, a Dios no le gusta la inmoralidad sexual, promueven suicidios, abortos en las películas, la música estimula cosas malas, y etcétera, etcétera, y muchas cosas. ¿Y qué ha pasado? Que la conciencia, dijimos que se cauteriza, la conciencia de los mayores se ha cauterizado, de los adultos. Esto es culpa de los adultos. ¿Por qué? Porque ya no distinguen lo bueno de lo malo y todos somos responsables de la educación de nuestros hijos. Lamentablemente, la buena educación, que es la bíblica, pues no la ven como lo que es, como lo correcto, como lo que debemos enfocarnos, como el tesoro. Más bien la ven como algo exagerado. Esto que estoy hablando para ellos es exagerado. ¡Wow! Exagera. Lo llaman sectario, lo llaman fanatismo. Y muchos padres no permiten esta instrucción bíblica, esta educación bíblica. Decimos que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para dirigir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. Para que toda persona crezca, sea madura y sea una persona que haga bien, que haga buenas obras, glorificando a Dios con sus vidas. Entonces, ¿por qué realmente nos estamos enfocando en preguntarle o en decirle a Dios que por qué pasan estas cosas o que nos bendiga si nosotros mismos estamos rechazando la instrucción divina de Dios? ¿Por qué nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios en todo lo que sucede? Si nosotros mismos lo rechazamos, nosotros mismos provocamos el caos, el desorden mundial, y luego se preguntan, ¿por qué nuestros hijos no están haciendo conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué cuando crecen los hijos no les preocupa matar a desconocidos, matar a sus propios compañeros de clase, matar a su misma familia en los hogares? Pues oye, tú mismo, padre y madre, tú mismo lo has provocado. Has sacado a Dios de tu vida. Pero créame que el Señor tiene misericordia. Y el Señor ha dicho, búscame mientras pueda ser hallado. Y esto es, búscame ahora y búscame de corazón o de dientes para afuera, en Isaías 55:6. Y en el versículo 7 dice, deje el impío su camino, o sea, el hombre malévolo, el pecador, deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Wow! Hay esperanza, aún hay esperanza. Si decides hacerlo hoy mismo, si decides hacerlo esta tarde, noche, porque las circunstancias pueden cambiar tu decisión para mañana. En un ratito, algo o alguien puede hacer que cambies tu decisión para mañana. Mientras haya vida, empieza. No hagas como la dieta del lunes que hacemos todos, porque no sabes si vas a vivir el lunes. Y a veces ni cumplimos, el otro lunes decimos. O no sabes qué va a pasar en ese lapso de tiempo. No pienses como piensa el mundo. Cuando termine la pandemia, buscaré o haré, y luego te empiezas a hacer planes.
pero no sabes si verdaderamente vas a sobrevivir a esta pandemia. Santiago 4:5 dice que debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y lo otro. Siempre hay que poner primero Dios. Primero Dios, haremos esto. Primero, o sea, si Dios quiere. Primero Dios, haré esto. Primero Dios. Ahora, la decisión de convertirte es hoy. No lo dejes pasar. Es importante cambiar nuestro sistema de vida, dejar de preocuparnos por lo que piensan los demás, por lo que piensa la sociedad y empezar a preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros. A muchos les importa más lo que el mundo dice y lo que para ellos es confortante que lo que se siente, o sea, lo que Dios dice. Ellos quieren realmente sentirse bien, sentirse en libertad según ellos, tener la libertad de hacer lo que ellos quieran. Eso es lo que les agrada. Creen que es libertad esto, cuando en realidad es esclavitud, porque vives en el pecado, vives ofendiendo a Dios, vives esclavizado por el mal. Existe el mal promueve todas estas cosas. El mal usa a las personas que no tienen a Cristo en su corazón para promover estas cosas. Y este mundo es un mundo caído, controlado por el mal. El reino de Dios se está extendiendo, está creciendo. Y el que es cristiano verdadero va a saberlo diferente, como un extranjero en un lugar. Entonces, esto debe traer temor también a los cristianos, porque muchos se engañan a sí mismos al no ser hacedores del conocimiento de la palabra de Dios que ya tienen. Mucha gente tiene el conocimiento, te lo citan, lo saben de memoria, pero no lo viven. Estos, dice acá Santiago, que se engañan a sí mismos. Podemos creer que estamos en el centro de la voluntad de Dios y no estarlo. Debemos analizar nuestra vida a la luz de las Escrituras, al filtro de las Escrituras y ver si estamos cómodos en este sistema de este mundo caído. Y si sí lo estamos, que nos arrepintamos en ese mismo momento, porque el Señor nos ha dicho en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y quitarnos toda maldad. Entonces, el sistema del mundo ha hecho que Dios se salga de nuestras vidas. Y todo esto que se mencionó, que es tremendo, es un caos, es un desorden mundial, ante los ojos de Dios es abominación. No es agradable. Los ojos de Dios son puros. No puede haber todo eso ante los ojos de Dios. Y a nosotros nos ha importado muy poco. Pero debemos saber que Dios va a juzgar a la humanidad sobre esto. A cada uno de nosotros, nadie escapa del juicio de Dios. En el versículo 8 de Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, tu forma de pensar que cree que es buena no es la de Dios. Y dice él, ni sus caminos son mis caminos. O sea, su camino es otro, no podemos seguir el nuestro. A través de la instrucción bíblica, venir a Cristo, arrepentirnos, convertirnos y caminar como Cristo nos dirige. El Espíritu Santo nos lleva a esto. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Y termino con lo que empezamos. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos para llevar una vida agradable a Dios. Es suficiente. No necesitamos de ninguna ayuda más. Pero antes que todo hay que volver al Señor. Él dijo en Jeremías 29, me van a invocar, me van a rogar y me pueden hallar y los escucharé, pero si lo hacen de corazón. Y es una hermosa promesa que está activa hoy día y solo tienes que tomarla, pero con un corazón quebrantado y humillado al Señor. Y Él, créeme, te perdonará tu pecado. Te perdonará y restaurará tu vida. Serás una nueva criatura siempre y cuando te arrepientas, creas en Cristo, te conviertas a Cristo y te apartes del mal. No sigas viviendo la vida que vivías antes. Espero en Dios que esto de veras te sirva de bendición. Deseo que tú seas bendecido con esta prédica grandemente. Rota y herida, pero tu gracia
sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su por mis fracasos, me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que aun pecador siendo, rindiendo más, hoy veo yo, perdido y engañado. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación.